2021년 서울세계작가축제에 마라가대학교 한국학과 학생들이 참가할 수 있어 정말 감사합니다. 안녕하세요. 마라가대학교입니다. 저는 안토니오입니다. 저는 로시입니다. 저는 가briel입니다. 저는 알베르토입니다. 저는 Sofia입니다. Tras la lectura de este texto, hemos averiguado, hemos analizado un poco lo que se nos estaba contando y hemos podido como acotar una serie de temas que nos han parecido bastante interesantes y que ahora pues contaremos un poquito más en profundidad. Siendo estos, por ejemplo, la decadencia de la relación entre los dos protagonistas, derivando en una relación más tóxica y al final en cierta nostalgia que presenta el protagonista en el final del relato, así como las prioridades y las decisiones que va tomando el protagonista a lo largo de la historia, y finalmente un poco como esta fuerte relación con la naturaleza y todo ese simbolismo que podemos encontrar. Siguiendo el hilo, uno de esos temas es el de las prioridades que establece el protagonista relacionándose con todos los elementos de su alrededor, estableciendo un ranking de cuál es su bebida favorita, su lugar favorito, su momento favorito. Estas prioridades le llevan a tener problemas con su pareja porque antepone su trabajo a esta, y esto acaba pues, deteriorando esa relación. Esta relación se convierte tóxica porque tanto para él como para ella la prioridad no es el otro. Pero como se sienten cómodos y están acostumbrados a tenerse el uno al otro, les cuesta separarse y decidir acabar esa relación. También nos resulta interesante el paralelismo que hay entre el deterioro de la relación y el deterioro del medio ambiente a su alrededor. Sobre todo lo podemos ver en el bosque de bambú que hay cerca de su casa. Al principio del texto, el bosque de bambú está verde, con flores, y él se encuentra bien en él. Pero al final de la obra, el bosque de bambú está muerto debido a la radiación. Es interesante la utilización del bambú como figura, dado que nace en Corea, es tan importante, simbolizando rectitud y firmeza. También, aunque es algo secundario, es interesante ver las críticas que hay hacia la sociedad coreana, sobre todo por el nacionalismo. Por ejemplo, cuando vemos que no aceptan centrales eólicas cerca de sus casas, poniendo motivos como el cáncer que puede causar el sonido de las palas, pero sí lo aceptan cuando deciden hacerlas para trazar la frontera marítima entre Japón y Corea. Otro de los temas que más nos han llamado la atención, siguiendo con la línea de lo que es el sentimiento de la pareja, más al final del relato, nos damos cuenta de la nostalgia que siente el protagonista masculino al verse ya sin su pareja, al ver que todo ha acabado, pero que él se niega a poner un final, que echa mucho de menos, o que él piensa que echa mucho de menos a esa persona, y que no es hasta el final que se da cuenta que en realidad ella era lo más importante. Pero también nos damos cuenta de que es como la frase dicha que se suele decir, que no echas de menos a esa persona, sino a cómo te sentías tú y cómo eras tú en el momento de estar con esa persona. Algunos de nosotros nos hemos sentido identificados con la forma en la que se expone la relación entre los dos personajes. Aquí desde España no nos parece tan ajena la idea de una relación que se forma en el trabajo o en la universidad, o en torno a un objetivo común o a algún tipo de objetivo, y que luego gira en torno a este elemento más que como simplemente una relación entre dos personas. Se vuelve un poco una situación en la que puede relacionarse con situaciones generales en las que una persona ya ha gastado muchísimos recursos en algo que sabe que no está funcionando, pero que sin embargo siguen negándolo. Y luego finalmente nos gustaría lanzar algunas preguntas al autor Kim Ki-chan, siendo la primera de ellas si este relato tiene alguna relación o se ve reflejado en algún suceso suyo personal. Otra de las preguntas es cuál es el propósito del autor con esta obra, qué es lo que queremos saber, qué es lo que intenta contar.
Nos gustaría también saber si existe algún simbolismo en la utilización del bambú como figura literaria. Otra de las preguntas es que hemos notado que durante el texto se expone de manera mucho más explícita cómo se siente el personaje masculino durante la separación y la ruptura, pero no cómo lo hace el personaje femenino. Y entonces queríamos preguntar si esto tiene alguna intención y por qué no se centra también un poquito en cómo se siente la mujer. Por último, y relacionado con el hecho de que algunos nos hemos sentido identificados con la historia, queremos también preguntarle al autor si él piensa que los temas que trata son universales y pueden aplicarse a diferentes partes del mundo. Sanidad. Sanidad.